Y gracias también por este tiempo de palabra que ya vamos a comenzar en el nombre de Jesús. Bueno, muchas gracias, chicas. Ahí tienen el pancito, Anto. Y seguimos adelante en este culto al Señor. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hoy tenemos, miren qué lindo, tenemos un teclado que era de la iglesia, que es de la iglesia, gracias a Dios se pudo arreglar, una bendición. Y bueno, Segurando es más moderno, tiene más cositas. Estamos agradecidas por el teclado que teníamos y ahora vamos de gloria en gloria. Amén. Bueno, hoy tenemos una palabra importante. Vieron que siempre estamos con la serie de la fe. Hoy ya a partir del Día del Padre, ya el otro día hablamos del Día del Padre, tomamos el nombre de nuestro Señor, hablando del Papá Celestial, hablamos una linda palabra. El miércoles también trajimos otra palabra diferente. Y ahora vamos a hablar el nombre, los nombres y nombres sobre todo nombre. Vamos a hablar de los nombres de Dios. Cómo se presentó Él. En la antigüedad también lo veían a Él. Y cómo se nos revela el nombre que es sobre todo nombre en Jesús. Entonces es una palabra que nos lleva a la palabra, precisamente, nos lleva a escudriñar las Escrituras. Así que vamos a estar atentos para escribir. Hay mucho material bíblico aquí y está bueno porque es como un estudio, pero también trae revelación para el día a día. Ustedes saben que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Entonces no solamente nos quedamos en la historia, sino que esa palabra viene al hoy de cada uno de nosotros y nos da luz, nos da paz, nos da claridad, nos amonesta en cosas que tenemos que corregir y nos alienta a otras que tenemos que seguir avanzando para ir a más. Muy bien, vamos a la palabra. Me voy a invitar a que vayamos a Éxodo capítulo 3, verso 13. Aquí está Moisés. Él era pastor de ovejas, estaba refugiado en el desierto. Él ya se había casado con su esposa. Él había salido de Egipto. Y se pierde una oveja, él la empieza a buscar, va a una especie de cueva y allí le llama la atención ver una zarza ardiendo que no se consumía y allí Dios se le revela y se pone a entrar en un diálogo tremendo con el Señor, con Dios. Y entonces en el verso 11, en una charla que tiene con el Dios, dice, pero Moisés protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Allí Dios lo estaba instituyendo el libertador del pueblo que estaba en esclavitud de Egipto. Y Moisés estaba apichonado y decía, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y bueno, ahí Dios contestó, yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y le digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Y allí Dios, por primera vez, Él revela su nombre. Y lo dice en esta manera. Entonces, ¿qué le responderé? Dice Moisés. Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Retengan esta palabra. Yo soy. ¿Sí? Entonces, allí vemos que siguen en esta charla. Y dice, Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahweh o Jehová, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Ese es mi nombre eterno, dice el Señor, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Y ahí el Señor revela que Él es yo soy el que soy, sacando las vocales y dejando solo las consonantes, quedan Yahweh, por supuesto vocales
o consonantes sin vocales no tienen pronunciación, por eso ahí aparece Jehová, que es un diminutivo o una forma de llamar yo soy el que soy. ¿Sí? Así que de ahí viene Jehová, de ahí viene Yahweh. Entonces queremos decir, cuando nosotros decimos Jehová o Yahweh, estamos diciendo yo soy el que soy. Ahora, qué interesante que es, porque cuando el Señor Jesús manda a sus 12 discípulos a predicar, y ellos vienen contentos, entonces el Señor Jesús les pregunta, hace un juego de palabras con ellos, y les preguntan, ¿quién dicen que yo soy? Le pregunta Jesús a la gente donde ellos fueron. Entonces los discípulos empiezan a decir, mira, unos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que eres profeta, otros dicen que eres Jeremías, es decir, empiezan a poner una serie de nombres, y Jesús ahí hace una pausa y le dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Entonces ahí hay un silencio, y Pedro, que siempre iba de la delantera, le dice, Señor, tú eres el Cristo, que es el enviado de Dios, el Hijo del Dios viviente. Entonces ahí el Señor le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, si yo le pregunto a cada uno de ustedes, incluso a mí mismo, a mi familia, ¿quién dicen que es Dios? Entonces, generalmente identificamos a Dios con aquel, cómo se reveló en nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, si alguien estaba enfermo, decimos, Dios es mi sanador, aquel que me sanó, que me sacó del lecho de la enfermedad. Otros que vivían en opresiones, tal vez demoníacas, tal vez en situaciones de venir de sectas, de cosas horribles, puedo decir, Dios es mi libertador, fue aquel que me liberó con mano poderosa y me sacó de las tinieblas y me trajo a la luz de Jesús. Otros pueden decir, yo estaba sin nada, no tenía plata, era una persona que tenía como una pobreza recurrente, y yo hoy soy próspero, entonces yo puedo decir, Dios es mi proveedor. Dios se revela a mí como mi proveedor, y todos tienen razón. Y algo de eso hay en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el pueblo de Israel hay muchos pasajes, y hay 7 nombres que se le da a Dios, no porque Él se lo haya puesto, porque como dijimos ya, Él se puso un nombre, y Él se revela su nombre, yo soy el que soy, sino que distintas situaciones del pueblo de Israel, a medida que Dios iba revelando, ellos le iban poniendo un nombre. Y hay 7 nombres en las Escrituras que son muy lindos, y a mí me encantan. Hay una alabanza de Juan Zamorano, y nombra 3 de esos nombres, porque son 7, es muy largo, y dice así, por ejemplo, en Génesis 22:14, dice, Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. La gente todavía usa ese nombre como proverbio, en el monte del Señor será provisto. ¿Cuál fue ese monte? El monte donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, porque Dios se lo había pedido así. Abraham no negó a su hijo, sino que iba a llegar hasta la mismísima consecuencia, y allí Dios detiene a través del ángel que no haga el sacrificio, y en lugar de su hijo, Dios permite que un carnero se enrede en una zarza, y allí donde Dios recibe el nombre de Abraham, dice, Dios proveerá, y ahí se proveyó un cordero para el sacrificio, o un cabrito para el sacrificio. Entonces, ahí, por ejemplo, Jehová Jireh es Dios es mi proveedor. Interesante, ¿no? Qué lindo cuando podamos decir, Dios es mi proveedor, porque Dios siempre se provee. Qué bueno que en este tiempo tengamos revelación de Jehová Jireh, porque vivimos en un tiempo de mucha escasez. Hoy tengo que felicitar a las águilas, a todas que estaban orando, batallando. Yo estaba terminando de preparar la palabra y podía ver cómo entraban los audios orando de todos prácticamente,
y me gozo y los felicito a todos y cada uno de los que están participando en las Águilas, con Betty y Amadeo a la cabeza, porque están haciendo un trabajo y pude escuchar algunas, y en algunos se oraba por la provisión, porque se abran fuentes de trabajo, para que ya no se cierren los negocios. Proclamemos el nombre de Jehová Jireh, Dios es nuestro proveedor sobre el pueblo de Dios, sobre cada hogar, sobre cada casa, para ver la mano de provisión del Señor, aún en tiempos de tanta escasez como esto, ¿no? Por ejemplo, también en Éxodo 15:26, vamos a otra revelación, por otras circunstancias, donde dice así: le dijo, si ustedes escucharan atentamente la voz del Señor, su Dios, y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandamientos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna enfermedad que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien sana. Y ahí se revela Jehová Rafa. Jehová Rafa quiere decir, yo soy el Señor que sana. Qué bueno que es tener a nuestro Dios en la revelación de Jehová Rafa en este tiempo de tanta enfermedad, de tanta pandemia, de tanto espíritu de muerte que se habla constantemente, y nosotros podamos decir, Jehová Rafa es mi Señor, Él es mi sanador, Él es mi sustentador, como decíamos de Jehová Jireh, nada me va a faltar y ninguna plaga tocará mi morada, porque el Señor se revela en mi vida como Jehová Rafa, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Declararlo así, Éxodo 15:26. Seguimos más adelante. Esto, por supuesto, lo que estábamos leyendo es cuando Moisés le está hablando, guiado por el Espíritu Santo, le está dando revelación de la importancia de ser obediente a los mandamientos que Dios estaba instituyendo, y que ellos al obedecerlo iban a tener prosperidad y salud. ¿Sí? Por eso qué importante es en este tiempo vivir en obediencia a la palabra del Señor, más que nunca, donde podemos ver todo lo que está sucediendo. Por ejemplo, en Éxodo 17:15, es un pasaje muy conocido, dice: entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Jehová Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Allí estaba Moisés cuando ya habían salido de Egipto, estaban caminando, y Amalek, un pueblo enemigo de Dios, le presenta batalla. Ahí Moisés sube, ya estaba anciano, sube arriba del monte, de una montaña. Estaba Aarón y Hur sosteniendo sus brazos, y abajo en el valle estaba peleando Josué con todo el ejército. Y mientras Moisés tenía levantadas las manos, Josué prevalecía contra el pueblo de Amalek. Pero cuando Moisés se cansaba, Amalek prevalecía contra Israel. Entonces allí Aarón y Hur, que eran los que estaban allí, le sostenían sus brazos en alto, y la victoria fue asegurada sobre el pueblo de Amalek, y allí triunfó el pueblo de Israel. Una batalla tremenda, y allí se revela Dios como Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte, Jehová es mi victoria, Jehová es el que me da la victoria, Jehová es el que pelea por mí. Nosotros no tenemos armas carnales, sino espirituales y poderosas en Dios. Y qué bueno que cuando mantenemos nuestra paz, como dice esa alabanza tan linda, Él pelea mi batalla, y la victoria mía es. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que estar en paz, estar en reposo, limpiando nuestro corazón, no teniendo temor, reprender todo espíritu de temor, todo espíritu de tristeza, todo como orábamos recién, de pensar ante tantas injusticias que vemos, bendecir y no dejar que se contamine nuestro corazón, porque cuando nosotros esperamos en nuestro Señor, en nuestro Jehová Nisi, Él es nuestro estandarte y Él es el que pelea nuestras batallas. Entonces vamos, en ella tenemos a Jehová Jireh, nuestro proveedor, a Jehová Rafa, nuestro sanador, y a Jehová Nisi,
el que pelea por nosotros, Jehová nuestro estandarte. Vamos bien hasta aquí, ¿no? Ya tenemos 3 nombres. Vamos a ir rapidito. En Jueces 6:24 se nos revela otro nombre, pero los nombres, recordad, que no son nombres que Dios se pone a sí mismo, sino que estos hijos de Dios, estos patriarcas, ante situaciones, se les revela a Dios y ellos le ponen ese nombre. ¿Sí? Jehová, como él lo instituyó, pero agregan el que provee, el que pelea por mí y el que sana. Y ahora vemos en Jueces 6:24, dice: entonces Gedeón, uno de los jueces precisamente, construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Jehová Shalom, que significa el Señor es paz. ¿Por qué allí Gedeón dice el Señor es paz? Porque Gedeón tiene una revelación del ángel que se le revela precisamente y le dice que él había sido elegido para ser libertador del pueblo de Israel, que estaba siendo atacado por los filisteos y siempre vivían en escasez, siempre vivían en hambruna, porque ni bien cosechaban, venían los filisteos y les robaban todos sus granos, les robaban todas sus cosas, y allí estaba Gedeón trabajando a escondidas, parece como si fuera ahora como trabajar a escondidas, porque estamos en tiempo de pandemia, muchos tienen que abrir los negocios a escondidas. Así estaba Gedeón, estaba literalmente como en pandemia en Argentina o en gran parte del mundo, trabajando a escondidas. Y allí estaba, y se le revela al ángel y le dice: varón esforzado y valiente, el Señor te dice que vos vas a ser un juez que va a libertar a Israel. Y no entendía nada. Josué se asusta, dice: porque he visto a Dios, entonces voy a morir. Y entonces el ángel dice: no, tranquilo, no vas a morir, sino que al contrario, vas a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Entonces ahí pensaba que iba a morir y dice: no, entonces Dios se reveló a mí, no voy a morir y encima tengo paz por las palabras que me dijo. Y allí Jehová Shalom. Jehová significa el Señor es mi paz. Qué hermoso cuando nosotros se nos revela a Jesús como el príncipe de paz, sabiendo que Él hizo la paz por nosotros en la cruz del Calvario, como lo decíamos recién. Entonces, qué hermoso que es entender que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro estandarte y que Él es nuestra paz. Y que el castigo de todo lo que nosotros merecíamos fue sobre Él. Entonces, descansar en Jesús. Fíjate, interesante también en Génesis 49:24. Vamos a otro nombre, a otra revelación. Dice: por su arco permaneció tenso y sus brazos fueron fortalecidos por las manos del poderoso de Jehová, de Jacob, por el pastor, la roca de Israel. Y ahí se revela Jehová Roi. Jehová Roi quiere decir: Jehová es mi pastor. ¿De acuerdo? Nada me faltará. En lugares dedicados pasto me hará descansar. Esta palabra la da el patriarca Jacob sobre su hijo José. ¿Se acuerdan? José, aquel que había sido encarcelado injustamente, que fue vendido por sus hermanos, que después terminó siendo el segundo de Faraón. Bueno, ahí Jacob está por morir. Ya está, tiene a sus 12 hijos frente a él y él suelta una bendición sobre cada uno de ellos. Yo te invito a que lo busques en Génesis 49, las bendiciones que él suelta sobre cada uno de ellos. Y cuando llega José, da una bendición que es la anteúltima, después termina bendiciendo a Benjamín, el último, más pequeño, y suelta una bendición tremenda. Y dentro de esa bendición dice: por su arco, porque su arco permaneció tenso, fíjense, estaba tenso tirando el arco de flecha como una señal de lucha, ¿no? Dice: y sus brazos fueron fortalecidos por las manos del poderoso de Jacob, por el pastor, la roca de Israel. Nosotros a veces pensamos que nosotros somos ovejas del prado de Dios. Entonces lo imaginamos a Jesús, nuestro gran pastor, nuestro pastor de nuestras almas,
Y nosotros como ovejitas ahí, medio como que nos equivocamos, que volvemos al camino, que la vara, y nos vemos ahí tristes. No, pero la visión que Dios revela en Jehová Roy como el pastor, es el pastor que nos fortalece para que nosotros peleemos nuestras batallas y las batallas que Él nos da a vencer. No una figura de la ovejita, sino una figura de alguien que está fortalecido por aquel que pastorea nuestras vidas. Entonces, tengamos una nueva revelación. Yo siempre digo, con corazón de oveja, mejor dicho, como si fuéramos ovejas, mansos como palomas, pero tenemos que ser fortalecidos como leones. Leones que pelean, sostenidos por la revelación del león de la tribu de Judá. Y cuando viene el león, el enemigo de nuestras almas, que viene a rugir para darnos temor, como hizo David, le abrimos la boca y le decimos, cállate, que yo tengo a mí, Señor y Salvador, el león de la tribu de Judá que ha vencido. Amén. Entonces, cuando se te revela Jehová Roy, el pastor de nuestras almas, estamos seguros. Estamos seguros. Estamos seguros cuando salimos a caminar, cuando salimos en lugares, cuando estamos, como muchos hay testimonios, que personas que van a robar y Señor, haceme invisible en el nombre de Jesús, o me planto, ¿qué tal como te va en el nombre de Jesús al que te venía? Medio como, y escuchan el nombre que es sobre todo nombre y se mueven las estanterías, ¿no? Porque está el pastor de nuestras almas que está cubriéndonos y bendiciéndonos. Entonces, Jehová Roy es, Jehová es mi pastor, y qué hermoso, nada nos faltará. Nada, decilo, nada te faltará, no tengas temor, iglesia bendita del Señor, tiempo de victoria. Vamos al sexto nombre, Jeremías 23, 5, 6. Mirá qué palabra tremenda esta. El profeta Jeremías está allí y trae una revelación dentro de su profecía de Jesús. Es una revelación mesiánica, ¿no? Porque está revelando el Mesías que había de venir muchos siglos después. Y dice, pues acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra, y su nombre será el Señor es nuestra justicia. En ese día Judá estará a salvo e Israel estará seguro. ¿Cómo se revela aquí? Jehová Sidkenu. Jehová Sidkenu quiere decir el Señor es mi justicia. Jehová es mi justicia. Fíjense que en este momento donde hay tanta injusticia, fíjense en este momento donde los que gobiernan son tan injustos, son tan corruptos, donde lamentablemente no podemos, aún dentro de los jueces, hay tanta injusticia, tanta corrupción, nosotros estamos sobre aquel que es nuestra justicia. Y estamos justificados pues por la fe, por nuestro Señor Jesucristo. Busca primeramente su reino y su justicia y todo lo demás será añadido. Cuando la iglesia se mueve en justicia, cuando la iglesia vive la justicia revelada del Señor, nosotros podemos juzgar al mundo, nosotros podemos... y una vez escuchaba esto interesante, voy a hacer un paréntesis. Una vez un pastor iba caminando con su esposa por España, en Barcelona, un pastor que queremos mucho, y él iba caminando porque iba haciendo ejercicio para el corazón, y de golpe se encuentra con una marcha del orgullo gay, a los cuales bendecimos. No tenemos nada contra las personas homosexuales o lesbianas, las bendecimos en el nombre de Jesús para que algún día alcancen salvación. Las puertas están abiertas para recibir a todos los que tengan problemas con su sexualidad. Nosotros no juzgamos a nadie, no somos quien para juzgarlo. Las Escrituras no se habilitan a juzgar a nadie. Pero él estaba allí caminando con su esposa y él estaba en esta actitud de bendecirlos. Señor, revelate a su vida, revelate a su corazón. Señor, ten misericordia, ¿no? Una oración de amor, ¿no? Entonces, yo me imagino, ¿no? El diablo mostrándole
al Señor, mirá lo que hago con tu creación, mirá cómo la pervierto, mirá cómo se desvirtúan, mirá cómo a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y yo me imagino al Señor, por la fe, un poco lo escuché una vez, diciéndole, sí, es verdad, a muchos has ganado, pero siempre hay justos que yo redimí con mi sangre y que por estos justos voy a justificar a muchos. Nosotros siempre estamos justificados. Jehová es nuestra justicia. Y justos para vivir justamente, pero también para extender esta justicia a otros. Para que Jesús también se revele y sean justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. No para juzgar, sino para bendecir siempre. Entonces allí está Jehová Sirkenu, que es Jehová es nuestra justicia. Y vamos al séptimo en Ezequiel 48:35, y dice, el perímetro total de la ciudad tendrá una extensión de 9 kilómetros con 600 metros, y desde ese día el nombre de la ciudad será El Señor estará allí. ¿Qué quiere decir? Jehová Samma. Con H entre la S y termina con H también, Samma. Allí está Ezequiel tomando las medidas del templo. Dios le está trayendo revelación con números, con detalles, con metros, con centímetros, y las últimas palabras de la profecía de Ezequiel, uno de los 4 profetas mayores, allí es el Señor está allí. Entonces a mí me viene esa revelación del Señor donde dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La presencia de Dios está garantizada. Dios instituyó, ¿no?, esa ciudad, y Él dijo, como si esto fuera poco, yo voy a estar allí. Qué bueno que cuando el Señor se revela en nuestras vidas, sabemos que la presencia de Dios en nuestro hogar está garantizada. Por más que nosotros estemos mirando cosas que no tenemos que mirar, por más que nosotros hagamos cosas que no tenemos que hacer, discutamos, estemos enojados, el Señor está allí esperando que le podamos decir, Señor, no solamente estés, sino también manifestate en nuestras vidas. Manifestate con tu paz, manifestate con tu gozo, manifestate con tu perdón. Entonces, allí tenemos los 7 nombres del Antiguo Testamento, donde aquellos que tuvieron experiencias con el Señor, les fue revelado estas lindas revelaciones. Hermoso, ¿no? ¿Se acuerdan cómo empezamos? Vamos a nombrarlas. Aquí tenemos Jehová Jireh, que es Jehová es nuestro proveedor, o Jehová proveerá. Jehová Rafá, que Él es nuestro sanador. Jehová Nisi, Él es nuestro estandarte. Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz. Jehová Roi, Jehová es mi pastor. Jehová Tzidkenu, que quiere decir el Señor es nuestra justicia, o Jehová es mi justicia. Y Jehová Shammah, que quiere decir el Señor está allí, o el Señor está aquí. Ahora no quiero terminar con esto, sino que quiero traer algo tremendo. ¿Se acuerdan cómo el Señor se presentó a Moisés? Yo soy. Y miren unas palabras que tiene el Evangelio de Juan. Ustedes saben que el Evangelio de Juan se caracteriza por algo muy importante. Es que de los 4 evangelios es el que revela la deidad de Cristo en su máxima expresión. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo revela a Cristo como el Rey de los judíos, ¿sí? La revelación del Rey de los judíos. Lo revela como Rey. En el Evangelio de Lucas se revela a Cristo como el hombre perfecto. Es más, el único evangelio que se habla mucho de su niñez, porque desde su niñez se va hablando del Señor. En el Evangelio de Marcos se habla como el siervo de Dios, el que vino a trabajar, a hacer la obra perfecta de Dios. Y en el Evangelio de Juan se revela a Jesús como Dios. Y miren cómo empieza. Voy a leer solamente los primeros 5 versículos. Y dice, en el principio la palabra ya existía. En el principio Jesús ya existía, porque Jesús es el verbo hecho carne. Dice, la palabra estaba con Dios. Jesús estaba con Dios. Y dice, y la palabra era Dios. Jesús era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios.
el que es Jesús, existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él. Dios creó todas las cosas por medio de Jesús, el increado, como su Padre. Y dice, y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado. Jesús le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brillaba en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Tremenda revelación. Recordá el Evangelio de Juan, se te revela a Cristo como Dios en la persona de Jesucristo, de su Hijo. Ahora, en el Evangelio también de Juan, en el verso 8, y en el capítulo 8, verso 54, Jesús tiene un diálogo con los fariseos. Los fariseos lo odiaban a Jesús porque él decía que era el Hijo de Dios. Y como decía que era el Hijo de Dios, él se daba a conocer como Dios. Pero los fariseos lo odiaban. Y mirá qué diálogo tienen con Jesús en este capítulo 8, verso 54. Dice, Jesús contestó, ¿a quién? A los fariseos. Si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor. Pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco. Y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y lo obedezco. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida, la vio y se llenó de alegría. Le está hablando de Abraham que vivió siglos antes que él y le está rompiendo la cabeza a los fariseos. ¿Cómo vos decís esto? Y miren lo que los fariseos le contestan a Jesús porque Jesús los estaba volviendo locos por la palabra que les estaba diciendo. Entonces la gente le dijo, ni siquiera tiene 50 años. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Claro, que vivió siglos antes. Y Jesús les dice esto, y anótenselo porque ahora viene toda la palabra para ir cerrando, tiene que ver con esta revelación que Jesús le dice a estos fariseos. Les digo la verdad, dice Jesús. Aún antes de Abraham, que Abraham naciera, yo soy. ¿Se acuerdan cuando el Padre se le revela a Moisés? Le dijo, yo soy, te envía. Y Jesús le revela, yo soy, yo soy. Y los fariseos en ese momento se ponen, como dirían los chicos, de la nuca. Y dice, en ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Se enojaron tanto que lo querían matar él mismo. No había llegado la hora del Señor todavía. Entonces el Señor sale muy cómodamente después de tener esa confrontación con los fariseos. Ahora, ¿por qué yo te hago este pasaje? El Señor en el Evangelio de Juan se revela 7 veces, así como en el Antiguo Testamento se revelaron 7 veces los distintos estadios de revelación de Dios a su pueblo y a nosotros también, pero Jesús nos deja los 7 yo soy establecidos en su palabra. Y mira, en Juan 6:35 Jesús se revela como yo soy el pan de vida. Hoy creo que Miriam puso una fotito y dice, yo soy, vos lo pusiste, bueno, yo soy el pan de vida. Y allí dice, el que de mí come, no tendrá hambre jamás. El de que a mí bebe no tendrá sed jamás. Él es el pan. Nosotros comemos de Él, comemos de su palabra y estamos completos. ¿Sí? En Juan 8:12, ¿sí? Todo esto es Juan, porque se revela como Dios, como el yo soy. Dice, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que en mí cree no andará en tinieblas. Mira, a nosotros los cristianos no pueden engañar lo que está pasando. Nosotros no estamos en tinieblas. Al mundo lo pueden engañar. A nosotros no nos están engañando. Nosotros estamos orando en la dirección correcta y Dios va a sacar a luz todo lo que se está moviendo en tinieblas en este tiempo. Nosotros creemos, yo soy la luz del mundo. El que en mí cree no andará en tinieblas. Nosotros sabemos quiénes somos en Cristo
¿Y en quién creemos? En el yo soy. En Juan 10:7 dice, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, hallará pastos. Es como precisamente la figura del pastor, ahora se va a revelar también. Yo soy la puerta. Es precisamente en él entramos a lo que es realmente la salvación y el reino de Dios. Y dice, hallará pastos para comer, para deleitarse, para vivir una vida con propósito. No vivir abriendo puertas que el diablo nos hace abrir y nos metemos en cada lío. Vos abriste la puerta de Jesús y te metiste en su vida, en su plenitud, y ya no abrís otras puertas. Por eso hay veces hay que buscar mucha sabiduría, porque a veces aún siendo cristianos nos metemos en cada puerta, abrimos cada puerta. ¿Vieron cuando uno abre una puerta y, uy, no, perdón, y cerrás cuando viste algo que no tenías que ver? Bueno que algunos dicen perdón y cierran. Pero algunos cristianos abren y se meten y es, ay Señor, bueno, bendigo en el nombre de Jesús. Mirá qué lindo que es, por ejemplo, cuando el Señor dice en Juan 10:11, dice, yo soy el buen pastor, el que pongo mi vida por las ovejas. Yo no soy asalariado. Y dice, después de más adelante, dice en Juan 10:10, dice, o antes dice, el ladrón viene a robar, matar y destruir, mas yo vengo a traer vida y vida abundante. Él es el buen pastor. Como se revelaba en la antigüedad, se nos sigue revelando, porque todos esos nombres que leímos en la antigüedad es la revelación de Cristo que nosotros tenemos hoy, y como Él se revela a su pueblo. ¿Por qué hablo de esto? Porque es tiempo de movernos, de entender quiénes somos, y no tengamos miedo como tiene el mundo. Fíjate las promesas de Dios. Fíjate en Juan 11:25, promesas para vida eterna, promesas para la muerte. Mirá, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive como nosotros no morirá eternamente. Tremenda palabra. Mire, esta semana tuve que despedir a mi tía de 93 años que partió con el Señor. Fuerte todo. Fuerte no porque yo tengo la esperanza, pero fuerte. Yo me imaginaba, hablaba con mis primos. Pudimos estar 3 en el velatorio. Cajón cerrado. En el cementerio pudimos entrar 3. Nada de cotejo fúnebre. Abrieron, le pusieron la bandina a todo el cajón para las manijas. Cuando llegás no podés bajar, tenés que ver desde lejos cómo lo van a la tierra, solamente pueden bajar 2. Una cosa tremenda. Yo me imagino la gente que perdió seres queridos en este tiempo y no tiene a Dios. Que quiere hasta casi se quiere enterrar con los muertos, ¿no? Porque la desesperación de que no me deje. Nosotros sabemos que las almas de nuestros seres queridos que creyeron están con Dios. El que cree en mí, este muerto vivirá. Lo dice, yo soy la resurrección. Yo soy el que venció la muerte. Yo soy el que puso al diablo de rodillas. Yo soy el que rompió el pecado, el que venció el pecado. Y no hay nada que nos separe de Dios, porque su sangre nos limpia de todo pecado. Y no hay nada que nos pueda condenar. Entonces, tremendo esto de yo soy la resurrección y la vida. Yo les daba ánimo a mis primos, ellos no conocían al Señor. ¿Y saben qué recibieron al Señor? Estaba ahí el ataúd cerradito, ellos 2 de un lado, yo del otro. Le digo, chicos, la tía quiere verlos en el cielo, Jesucristo, y les prediqué a Cristo, y los 2 recibieron a Jesús. Walter y su esposa Maura recibieron a Jesús, ahí llorando por la partida de la tía, pero también entendiendo que hay esperanza en Jesús. Qué hermoso, qué hermoso. La revelación de yo soy la resurrección y la vida. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede llegar al Padre, a Dios, si no es a través de mí. Que no nos mientan más. Todos los caminos conducen al cielo. No. Todos los caminos conducen a Roma. ¿Sabe dónde viene esa frase? Porque Roma es una ciudad que sigue estando allí donde está. Y había muchos caminos que llegaban. Es como una rueda, ¿no? Entonces Roma en el centro y había muchos caminos que llegaban. Entonces todos los caminos conducen a Roma. No. Al cielo no. Al Padre no. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Dice Jesús. Yo soy. Y para terminar, Juan 15.
Nosotros decimos, qué vida, Señor, yo quiero darte gloria, quiero darte alabanza, quiero servirte, quiero estar en tu voluntad, quiero hacer tu voluntad. Está buena esa oración. Ahora el Señor te dice, ¿querés tener una vida próspera? ¿Querés tener una vida abundante? ¿Querés tener una vida llena de fruto y de fructificar? Como le dijo Dios a Adán y a Eva antes que pecaran. ¿Sabés cómo es? Fructifíquense y multiplíquense. ¿Cómo te fructificás y multiplicás? Estando unido a la vid. Yo soy la vid verdadera. Nadie puede dar fruto si no está unido a mí. Tenemos que estar unidos a Jesús. Tenemos que estar unidos a su palabra. Tenemos que estar unidos a su espíritu. Tenemos que estar unidos a Él. Y te puedo asegurar que todo lo que hagas prospera. Todo lo que haces prospera. Ahora, me impacta este pasaje. Ya estamos terminando. Yo te voy pidiendo que te vayas acercando. Me impacta este pasaje cuando el Señor Jesús va a ser entregado. Va a ser entregado, ¿se acuerdan? Por Judas. Y está allí el Señor en ese momento y dice la palabra de Dios. En el verso 4, capítulo 18, dice, Jesús ya sabía todo lo que le iba a suceder. Sabía que lo iban a integrar, ya estaba allí. Dice, así que salió al encuentro de ellos, le vinieron a buscar una turba de personas, soldados que venían de parte de Herodes, allí estaba Judas, todos los que venían a buscarlo con palos, con un montón de cosas. Y dice, ¿a quién buscan? Porque le salió al encuentro Jesús, qué lindo Jesús, siempre un valiente, sale al encuentro, venía la turba allí. ¿Quién buscan? Muchachos, ¿a quién buscan? Y dice la palabra, a Jesús Nazaret le contestaron. ¿Y Jesús qué dijo? Yo soy. Yo soy. Dijo Jesús. Y en ese momento Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Una vez más le preguntó. Yo soy, dijo Jesús. Y todos retrocedieron y fue tanto el impacto del yo soy, del gran yo soy de Jesús, de tu Jesús, de mi Jesús, de aquel que nos da las promesas, que Él es la luz del mundo, que Él es nuestro pastor, que Él es nuestra resurrección, que Él es nuestro camino, que Él es nuestra verdad, que Él es la puerta, es la revelación, ese yo soy. Para los que no creen en Él, es temor, es miedo, es autoridad que viene del cielo. Y ahí dice la palabra de Dios. Todos retrocedieron y cayeron al suelo. Una vez más le preguntó, ¿a quién buscan? Como diciendo, muchachos, levántense, que me tienen que entregar, tengo que ir a la cruz, tengo que justificar a mi iglesia, tengo que limpiarla por mi sangre. No se caiga, vamos arriba. Ese es tu Dios, ese es mi Dios, un valiente. ¿Y sabes qué? Ese espíritu, el Espíritu Santo que nos dejó, no es un espíritu de cobardía ni de temor, sino que es un espíritu de amor y dominio propio. Usámoslo, lo tenés, yo lo tengo. Imitemos la pisada del Maestro. Y nuevamente ellos contestaron a Jesús Nazaret. Y el Señor les dice, ya les dije que yo soy, dijo Jesús. Tremendo nuestro Señor, tremendo nuestro Dios, hermoso nuestro Señor. Y vamos a terminar con una alabanza, pero antes quiero leerle la expresión más preciosa de la Biblia con respecto al nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en el libro de Filipenses, allí dice capítulo 2, verso 6, aunque era Dios, ¿quién? Jesús, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar del máximo honor y le dio el nombre que es por encima de todos los nombres. Nombre que está encima de todos los demás nombres. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo
debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Tremenda declaración de fe. Tremenda declaración para que la repitas todos los días a la mañana. Te desayunás, Filipenses 2. Te lo tomás y declarás: salgo a vivir, salgo en este día en el nombre que es sobre todo nombre. Me cubre el nombre que es sobre todo nombre. Estoy bajo el gran yo soy. Salir a la calle con autoridad, a predicar las buenas nuevas, a dar buenas de salvación. Y si viene un espíritu de temor, te vas en el nombre de Jesús. Yo sé bien en quien creo. Es Rafa, mi Señor, es mi sanador, y ninguna peste tocará mi morada. Declaralo todos los nombres. Te invito a que los escribas y que los ores y los declares. Y te voy a decir, si vos estás escuchando y no tenés a Jesús como tu Señor y Salvador, en esta noche el Señor quiere venir a tu vida. Se quiere revelar en los 14 nombres que hoy nombramos, los del Antiguo y los del Nuevo, porque los del Antiguo eran los que iba a venir después, Jesús. En Jesús estamos completos, como cantamos, Él es mi plenitud. Por eso te invito a que recibas a Jesús. Él murió por vos en la cruz. Él murió por todos nosotros. Pero un día tuvimos que decir: Señor, te recibo. Te pido perdón por mis pecados. Y ya no quiero vivir en este mundo solo. Quiero tener tu compañía siempre, como vos lo prometés. Repetí conmigo. Vamos a hacer una pequeña oración. Y vamos a terminar este tiempo con una alabanza que dice, vamos a decir: Padre, en el nombre de Jesús, que quiero a ese nombre que es sobre todo nombre, en el cual nadie puede ser salvo, sino en el nombre de Jesús. Yo te recibo como mi Salvador, como mi pastor, como el que es la puerta, como el que es el camino, como que es la vid verdadera, como que es el que es la resurrección y la vida. Yo me humillo, me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te sea revelado por el Espíritu Santo en la luz de la palabra. Y mirá lo que dice para los demás creyentes. Capítulo 2 continúa y dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. ¿Sabes a quién tenés que tener miedo? A Dios, pero no un miedo de terror, un temor reverente, de respeto, por amor, por lo que Él es. Y dice la palabra: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hay servicios en este tiempo. La iglesia tiene que resplandecer en este tiempo. La iglesia tiene que salir en este tiempo. La iglesia tiene que mostrar que estamos bajo el nombre que es sobre todo nombre. La iglesia tiene que salir y que las puertas del infierno no prevalezcan, porque el infierno no resiste y muchos sean alcanzados para Cristo. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Mira, mi trabajo como pastor sé que no es inútil en Plátanos, porque vos que estás mirando sos fruto del trabajo de mi esposa, de mi hija, de la perseverancia, porque amamos a Dios y a través tuyo muchos van a llegar. Somos luminares. Jesús es la luz, nosotros somos luminares, y somos luminares porque lo tenemos a Él, y Él brilla a través de nosotros. Por eso te dejo con esta palabra de revelación, para que te metas a buscar a Dios y que se te revele cada uno de los nombres que hoy hablamos.
y vamos a declarar el nombre sobre todo nombre para terminar esta alabanza, aunque se haga un poquito más tarde, no importa. Vamos a meternos en el río de Dios y que sea el fuego del Espíritu Santo que siga quemando todo lo que no es de Él, para que arda lo genuino de lo que Él trajo a nuestra vida. Te bendigo, iglesia amada. Nos vemos el miércoles en el nombre de Jesús.